Bueno, ante todo, muchas gracias y buenos días. Un placer estar aquí entre amigos y tengo el honor de ser el moderador de este primer panel. Voy a ser sencillo, voy a ser muy rápido en la presentación de los panelistas. Nos acompañan 3 personas que fueron condenados en el 2003 a penas increíblemente altas por cometer solamente un delito, que en Cuba es formar sindicatos independientes. Carmelo Díaz Fernández, a mi derecha, fue condenado a 16 años de privación de libertad. Roberto de Miranda, a 20 años de privación de libertad. A nuestro hermano Pedro Pablo le pidieron cadena perpetua y posteriormente condenado a 25 años de privación de libertad. Una pequeña introducción de los panelistas le dará a la audiencia una visión de quiénes son las personas que nos acompañan, muchos de ellos ya conocidos por ustedes, porque realmente durante los años que estuvieron en prisión fueron muchas las muestras de solidaridad que se recibieron de todas partes del mundo, y realmente yo quisiera a grandes rasgos dejarles saber quiénes son estas personas y el trabajo que realizaron en pos de crear y desarrollar en Cuba un movimiento sindical independiente y que realmente fuera el representante digno de esos trabajadores que la Central de Trabajadores de Cuba mantiene en un total estado de indefensión. El profesor Roberto de Miranda es el director del Colegio de Pedagogos de Cuba. El Colegio de Pedagogos de Cuba es una organización no gubernamental que fundó Roberto en el año 1996. La organización busca la desideologización de la educación en Cuba y denuncia las violaciones contra estudiantes y profesores que no comparten los ideales políticos del sistema cubano. Roberto de Miranda fundó la Biblioteca Independiente Félix Varelas en el año 1996. Como le expresé anteriormente, en marzo del 2003, en un juicio sumario, fue condenado a 20 años de privación de libertad. Su delito, querer ser un profesor independiente y que en Cuba existiera una educación acorde a los principios universales. El régimen cubano le otorgó una licencia extrapenal por serios problemas de salud en el año 2004. Posterior a esta licencia extrapenal, Roberto de Miranda y su esposa, la dama de blanco, aquí presente, a quien reconocimos en la tarde de ayer, continuaron su labor de opositores, organizadores y educadores de los trabajadores y de la clase obrera cubana. Nuestro amigo Pedro Pablo Álvarez Ramos, en el año 1990, fundó el movimiento Armonía, con un innato compromiso con los derechos de los trabajadores. Participa en el año 1991 en la fundación del Grupo Sindical Independiente organizado en la isla, que se nombró Unión General de Trabajadores de Cuba, UGTC. Varios años más tarde, en el año 1994, es elegido presidente de la Unión Laborista de Cuba. En el año 1995 se une a la Unión Sindical Independiente de Cuba, USIC, para dar origen al Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, de quien es su presidente en la actualidad. Desde su constitución, la organización de Pedro, el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, ha desplegado una amplia campaña dentro y fuera de Cuba en defensa del derecho de los trabajadores cubanos. Gracias a su trabajo, el Consejo Unitario fue reconocido por la CLAT en su momento
y por la Confederación Mundial del Trabajo. Pedro Pablo Álvarez Ramos también fue miembro del Comité de Relatoría de Todos Unidos y del Ejecutivo del Comité Ciudadano Gestor del Proyecto Varela. El 5 de abril, como expresé anteriormente, fue condenado a 25 años de privación de libertad, cumplió 5 años de cárcel en condiciones infrahumanas y fue liberado por gestiones del gobierno español ante el gobierno de Cuba el 16 de febrero del 2008. Y de la prisión lo montaron en un avión y fue enviado a España. Pedro Pablo en estos momentos radica en Miami y continúa su labor en pro del sindicalismo libre y de los trabajadores cubanos. A mi lado, el amigo Carmelo Díaz Fernández. Carmelo Díaz en diciembre de 1991 se incorporó a la oposición en la organización Proyecto Democrático de Derechos Humanos, donde ocupó el cargo de Asuntos Religiosos. Posteriormente formó parte del primer ejecutivo del Partido Solidaridad Democrática. En el 95 se incorporó a la organización sindical independiente Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, donde ocupó los cargos de Asuntos Religiosos y Prensa. En el mes de marzo, en la Primavera Negra, como habíamos expresado, fue apresado en su domicilio y conducido a la seguridad del Estado, posteriormente condenado en juicio sumario a 16 años de privación de libertad. Debido a una situación seria de salud, de problemas cardíacos, recibió una licencia extrapenal del gobierno cubano y esto no lo frenó. En la primera entrevista que concede, acabado de salir de la cárcel, expresa públicamente y a todos los medios de prensa que continuaría su labor y que si esto le costaba volver a la cárcel, volvería. Y que sí, tenía miedo como cualquier cubano, pero que el miedo no lo imposibilitaba de continuar su lucha en pro del sindicalismo independiente y de la defensa de los derechos de los trabajadores cubanos. Nuestro amigo Carmelo, en el año 2008, fundó la organización Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, que en estos momentos dirige Iván Hernández Carrillo, un dirigente sindical que posteriormente ustedes tendrán la oportunidad de escucharlo vía telefónica, que es del grupo de los 75, condenado también a 25 años de privación de libertad y que cuando fue liberado en días pasados es de estas personas que decidió permanecer en Cuba aún a costa de volver a la cárcel en cualquier momento. Hasta aquí la presentación de los panelistas. Los panelistas le pido, como nos pidió Tom a todos, una intervención de 12 minutos aproximadamente en aras de permitir al final de la intervención del panel un cierto tiempo de preguntas y respuestas. Comenzamos por Pedro Pablo. Por favor, Pedro.